Hablando de infidelidades, el infiel aquí fui yo, porque me acosté con la iglesia. Mi iglesia se convirtió en mi esposa. Yo nunca preparé la iglesia para el encuentro con el novio. Yo hice que la iglesia se enamorara de mí y se acostara conmigo. Hemos formado la gente más para la iglesia, pero en realidad creo que no entendimos el mensaje. Creo que no hay nada más peligroso que una persona bien motivada, pero mal formada. La gente en la iglesia casi que te idolatra, pero en la casa tú vives amargado y resentido. Yo le diría a todos los pastores y líderes, fórmate en algo que ayude a crecer mucho a la iglesia y que crezcas tú. La capacidad intelectual, emocional, espiritual, la pongo yo. Y la unción, el don, la habilidad, la pone Dios. Cuando el diablo te da cuenta que tú eres inquebrantable, que sigues, que no sé, que tienes crisis personales, económicas, ministeriales, y sigues remando y sigues, fallaste, pecaste, pero vuelves y te levantas. El diablo ya deja de oponerse en tu vida, deja de resistirte y se hace a tu espalda y te acelera. Y llena tu agenda de un montón de cosas. O sea, si se dio cuenta que no te puede parar, te va a acelerar. Entonces, de hecho, inclusive le digo a la gente, si hace rato no ves al diablo de frente en tu vida, es porque tal vez está a tu espalda. No estás aquí por accidente. Muchos líderes pasan décadas construyendo imperios, escalando a la cima del éxito corporativo ministerial, solo para descubrir que la vista desde arriba se siente vacía. Porque el éxito sin propósito es solo ruido, y la productividad sin paz es solo velocidad hacia el agotamiento. Hoy, en Elegidos, tenemos un encuentro que redefine la frontera entre la salud mental y la madurez espiritual. Nuestro invitado no solo entiende la estructura de una organización, sino la arquitectura del alma humana. Con 28 años de experiencia como terapeuta familiar y especialista en terapia cognitiva conductual, ha dedicado su vida a descifrar los patrones que nos detienen y las verdades que nos liberan. En 1999 fue ordenado para servir, pero fue un llamado disruptivo el que lo movió de la comodidad de la capital hacia las montañas de Manizales para fundar Vida Church. Él es el puente vivo entre la ciencia de la mente y la dirección del espíritu. Un hombre que cree que antes de dirigir equipos, debemos aprender a liderar nuestras propias emociones bajo la guía del director de la vida. Hoy nos acompaña un mentor, un estratega de la salud mental y un pastor con corazón de servidor. Desde Colombia, Alex Hernández. Prepárate, porque hoy tu liderazgo no solo recibirá herramientas, recibirá un destino. Bienvenido a un nuevo episodio de Elegidos con tu servidor, James Pérez. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio que hoy tenemos. Qué gusto saludarte hasta Colombia, desde acá, desde México. ¿Cómo te encuentras? Bueno, desde la bella y hermosa tierra cafetera aquí en Colombia, un abrazo para ti, James, y para todos los que ven y siguen tu podcast. Desde esta hermosa tierra colombiana y cafetera, gracias por la invitación. Oye, para comenzar, en el camino en el que te has ido construyendo a través del llamado de Dios, porque tú servías completamente en una mega iglesia y eras pastor tiempo completo, si no estoy equivocado, hay algo que rompe tu vida y es con lo que me gustaría iniciar para que la gente conozca un poco el contexto de quién es Alex. Y hay algo que rompe, que te hace abrir tu camino hacia otra parte y que impacta tu vida de una manera muy personal. Y si me permites, me gustaría saber la importancia de esa crisis que tuviste en tu matrimonio para llegar a la nueva etapa de tu vida a la que Dios te quería llevar. Bueno, yo creo que el quiebre en mi vida se dio antes. Y mira, acabo de terminar un libro que va a subir a plataforma, a Amazon, pero también está en proceso editorial para que se vuelva físico. Y el libro tiene un título que es Crónica de una separación anunciada, basada mucho en lo que te voy a contar, mi experiencia personal. Y
El subtítulo es Cuando las parejas estaban destinadas a fracasar y no lo sabían. Y en el primer capítulo habla acerca de la programación sistémica emocional que cada uno de nosotros hemos recibido. Y el tema sistémico es que un bisabuelo formó a un abuelo formó a un papá y un papá formó a un hijo. Lo más seguro es que el niño que crece herido cuando se hace adulto va a ser la persona que va a herir la siguiente generación. Así que yo vengo de un hogar disfuncional y herido. Y mi esposa viene de un hogar disfuncional y herido. Y disfuncional no quiere decir de que se separaron los papás. En mi caso sí, en el caso de mi esposa no, pero creció en un hogar violento. Así que cuando nos juntamos a los 18 años, mi esposa y yo, en la etapa de noviazgo, y ojo a este dato importante, crecimos dentro de una iglesia cristiana. A los 8 años cada uno llegó a la iglesia. Y a pesar de que para el momento en que nos casamos llevábamos más de 12, 15 años dentro de una iglesia, no habíamos sanado, hacíamos parte de alguna manera de las actividades de la iglesia, campamentos juveniles y de todo, pero aunque hacíamos parte de la iglesia, no habíamos dejado que Dios sanara muchas áreas que estaban en el sótano del alma. Y así nos casamos. Nos casamos muy enamorados, pero yo soy de los que creo que no hay nada más peligroso que una persona bien motivada, pero mal formada. Y estábamos muy motivados en construir un matrimonio, en tener una familia, pero con una muy mala formación emocional. Y a esa misma edad, a los 22, me nombran pastor de jóvenes de una iglesia en Colombia que está en un proceso de crecimiento. Cuando yo soy pastor de jóvenes, me nombran pastor de jóvenes, estábamos en un barrio dentro de una comuna, en una localidad, y éramos 5,000 personas dentro de la iglesia. Pero la iglesia tuvo un crecimiento exponencial durante los siguientes años. En el año 99 y hasta el 2009, donde la iglesia pasó de 5,000 a 50,000 en 10 años. Fue una iglesia que creció muchísimo aquí en Colombia y sigue creciendo. Yo creo que hoy están sobre las 100,000 personas. Y yo era, para ese momento, el pastor de jóvenes de más de 15,000 muchachos. Y obviamente, mi mayor anhelo era aprobación, aceptación y validación por parte de mi propio pastor, jefe, por parte de la comunidad religiosa. ¿Y por qué? Porque yo no tuve un papá. Así que yo necesitaba un padre, que era mi pastor, y una aprobación por parte de la iglesia. Así que mi mayor anhelo no era que Dios me aprobara, era que la iglesia me viera suficiente. Era demostrarle a mi pastor que no se había equivocado al ponerme a mí como pastor de jóvenes. Así que descuidé mi hogar. Y yo creo que, hablando de infidelidades, el infiel aquí fui yo, porque me acosté con la iglesia. Mi iglesia se convirtió en mi esposa. Yo nunca preparé la iglesia para el encuentro con el novio. Yo hice que la iglesia se enamorara de mí y se acostara conmigo. Así que ese deseo de fama, de reconocimiento y sumado a eso, el dinero que trae cuando tú estás empezando. Yo empecé en mi iglesia trabajando como en labores logísticas, mensajero, el chico del sonido, luego el coordinador logístico, pero pasar de ganarte un sueldo mínimo a miles de dólares por una mega iglesia, más las invitaciones internacionales, hizo que descuidara mi hogar. Mi esposa llegó a un punto en el que ya no quería estar casada con el pastor. Quería un esposo, quería un papá, pero yo era muy ausente. Yo proveía todo lo que la casa necesitaba, pero no proveía tiempo, amor y permanencia. Así que mi esposa me dio una palabra que para mí no fue fácil asimilar, pero era una mujer frustrada y amargada al lado mío. Me dijo, me quiero separar, ya no quiero estar más al lado tuyo. La gente en la iglesia casi que te idolatra, pero en la casa tú vives amargado y resentido y no sé por qué. Y si la razón soy yo, entonces mejor me voy. Así que prácticamente mi esposa me dijo, te amo, pero mejor te abandono, porque la verdad no soy feliz a tu lado. Eso me hizo parar toda mi agenda, todos mis compromisos. Y voy a serte muy sincero, yo paré esto para
tratar de recuperar mi hogar porque no se veía bien para mi reconocimiento, mi buen nombre, mi goodwill, que fuera un pastor separado. Pero yo no lo hice por amor, lo hice porque me dañaba mi buen nombre, me dañaba mi fama. Y es que teníamos serios problemas cañonudos dentro del hogar, pero en la casa, en la iglesia, perdón, entrábamos agarrados de la mano y haciéndole creer a todo el mundo que teníamos un hogar muy lindo, cuando era un hogar de muchos conflictos, porque mi esposa viene de un matriarcado, ella viene de la figura de mi suegra mandando en casa, 5 hijos y un esposo. Y yo vengo de un hogar donde mi mamá se separó, pero ella me enseñó que la mujer de alguna manera era más como sumisa. Así que ella no me dejaba ni cocinar ni nada de ese tipo de cosas, porque mi mamá creía que los hombres en la cocina olían a popó de gallina. Así que ella me dijo, las mujeres en la cocina, los hombres en otro lado. Así que el choque de las idiosincrasias y formaciones nuestras no nos dejaron ser compatibles. Y ojo a esto que te voy a decir para terminar el punto. Y es que en la física los polos opuestos se atraen. Eso es en física. Pero en las relaciones sentimentales los polos opuestos estrellan y colapsan. No lo opuesto de ella será mi complemento. Lo opuesto de ella y de él será nuestro choque. Sí o sí. Cómo maneja las finanzas, cómo se relaciona con la familia, su fe, sus ideales, inclusive hasta políticos. Lo opuesto no me atrae en una relación sentimental. Lo opuesto hace que 2 trenes en velocidad máxima estrellen y colapsen. Por eso se acaban las relaciones, porque se trajeron polos opuestos, creyendo que ella me iba a complementar y lo que hizo fue estrellar. Así que esa es la razón por la cual mi hogar colapsó, estrelló, y cuando vino la separación, ya la puerta de la separación, el divorcio, mi iglesia local y mi pastor, con todas las buenas intenciones, nos mandó fue a un ayuno, nos mandó a un encuentro de parejas que necesitábamos, pero aunque nos tendieron salvavidas espirituales, no teníamos la formación emocional para hacerlo. Y puede sonarte muy hereje lo que te voy a decir, pero todo lo espiritual que tú practiques sin una sanidad emocional se vuelve religioso. Todo lo espiritual que tú practiques sin una sanidad emocional se vuelve religioso. Así que nos tocó salir a buscar terapia, porque me di cuenta que la iglesia cristiana no estaba preparada para sanar y restaurar matrimonios colapsando a ese nivel. El consejo es métete más con Dios, ayuna, ora, perdónense, pero el amargado y el resentido, dolores del pasado no resueltos en mi vida y situaciones sentimentales entre nosotros dos que nos habíamos herido, trajo mucha amargura porque dolor no resuelto en el presente trae ira, la tía, y es tristeza, ira y amargura. Un dolor que se descompone porque no se soltó a tiempo te vuelve muy triste, amargado, resentido. Y eso fue lo que trajo en mi vida, mucha amargura. Importante, en el entendimiento, y es una duda que tengo real, porque justamente yo pasé por una etapa de choque muy fuerte en mi iglesia en su momento, que fue lo que me acercó a mí más a Dios y a un llamado distinto. Es un tema que en su momento me dolió demasiado. Y justamente en el contexto en el que me pasó, en la prejuzgación de lo que sucedió, me decían que me hacía falta más relación con Dios. O sea, por eso también hizo mucho sentido lo que usted dice. ¿Cómo ve la importancia o la necesidad? Y aquí es donde despega, porque de aquí veo que hay un destino distinto. ¿Cómo ve la importancia de entender que la iglesia es para la iglesia y que hay gente muy preparada en la iglesia, pero que realmente necesitamos ayuda? Y que muchas veces las figuras a las que, y lo voy a decir con esa expresión, y las figuras a las que idolatramos o a las que ponemos en cierto contexto porque creemos que tienen influencia sobre nuestra vida, no tienen esa preparación y muchas veces no tienen la humildad para aceptar que no saben cómo ayudarnos. Y entonces esto pudiera poner en riesgo un llamado más importante, que en este caso usted sabe la importancia del matrimonio, o sea, el fundamento del matrimonio en el mundo a través de Dios. ¿Cómo identifica usted esta necesidad y esta importancia de decir, amo mi iglesia,
pero tengo que rescatar mi matrimonio, tengo que buscar ayuda, y entonces entiende ese contexto fuera de donde estaba usted. Ay, sí, yo creo que lo que pasa es que en la década de los 60, 70, 80, la iglesia tenía una visión escapista. La visión escapista de la iglesia es ganemos todos los que más podamos porque nos vamos a ir para el cielo. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Y el mensaje que se le daba a los jóvenes en los campamentos juveniles es, dejando las redes, siguieron a Jesús. Deja todo, deja tus estudios, comprométete en la iglesia. Eh, Así que muchos dejaron sus profesiones. Y vuelvo otra vez a utilizar la palabra, no hay nada más peligroso que una persona bien motivada pero mal formada. Porque algunos se metieron al ministerio pastoral cuando eso no era lo suyo. No era lo suyo. Y algunos creían que la única manera de servir a Dios era dentro de la iglesia. Entonces tienes que estar en un ministerio. Y creían que había el ministerio de, por ejemplo, el ministerio de la alabanza, el ministerio del evangelismo, el ministerio de la consejería, el ministerio de intercesión, el ministerio de los servidores, el ministerio de las danzas, cuando esos son servicios dentro de la iglesia. Son cosas que nos ayudan a tener un servicio. Así que perdimos una generación de Danieles que fueron puestos en lugares estratégicos y prominentes de parte de Dios ante oídos de grandes personas para un imperio como Nabucodonosor, Ciro, Darío, que la Biblia dice que fue consejero, por decirlo así, presidencial de estos grandes hombres, emperadores. Perdimos una generación como los de José, ministro de Hacienda, para los manejos de todo un imperio. Perdimos la generación de una reina Esther, que por causa de su ayuno e intercesión e influencia cambió decretos de muerte como si hubiera estado en un senado de la república y cambió un decreto de muerte en contra de toda una nación israelita que iba a ser aniquilada. Así que hemos formado la gente más para la iglesia, pero en realidad creo que no entendimos el mensaje. Primero, no entendimos el mensaje porque nosotros no vamos a vivir en el cielo eternamente. El escapismo que nosotros tenemos doctrinal, donde le decimos a la gente que tiene que dejarlo todo y entregar su vida porque nos vamos para el cielo, eso es una mentira teológica mal interpretada, porque la Biblia dice, luego vi yo un cielo nuevo, una tierra nueva, y vi la Jerusalén del cielo descender sobre la tierra, y ya no había sol ni noche, porque su gloria iluminaba todo el día, no había mar, así que literalmente no vamos a vivir en el cielo. El sueño de Dios es vivir en la tierra con su creación, así termina Apocalipsis, de hecho. Apocalipsis termina con un cielo nuevo y una tierra nueva aquí, y el sueño de Dios siempre fue vivir con Adán y Eva tomando cafecito en el huerto del Edén, y con toda la creación que ellos iban haciendo. Así que el sueño de Dios siempre fue la creación. De hecho, cuando Jesús dice, ustedes son la sal de esta tierra y la luz de este mundo, nos da un propósito. Y es reflejar el amor del Padre en la tierra. Por eso no nos morimos cuando aceptamos a Jesús, porque lo más seguro es que si vamos a llenar al cielo, pues haz una oración de fe y muérete, vete para el cielo. Y así vamos llenando el cielo y vamos sacando pecadores y mandándolos para el cielo. Pero ¿por qué un pecador se queda en la tierra? Porque la meta es ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Es decir, reflejo a Cristo en la tierra, en lo que hago. He sido formado para, de alguna manera, dice la Escritura, para las buenas obras de Dios. Es decir, que mi propósito en esta tierra es mostrar la obra de Dios a través de mí. Hay mucha religiosidad en el sentido de escapemos de esta tierra porque nos vamos para el cielo. Entonces, por eso todo se concentra en la iglesia. Congreso para hombres, congreso para mujeres, congreso apostólico y profético y un montón de cosas que giran en torno a la iglesia, pero no preparamos la iglesia para impactar el mundo. La idea es sacarlos del mundo y meterlos en la iglesia. Y por eso algunas iglesias lo único que tienen como meta es crecer numéricamente como iglesia, pero no impactar el mundo. Y en ese proceso de crisis, ¿en qué momento identifica usted? Porque es pastor. ¿Y en qué momento identifica que necesita prepararse? O sea, entiendo que la tormenta lo llevó realmente a una nueva asignación y la abrazó por completo.
¿En qué momento de toda esta visión de tener una mega iglesia, que usted era parte de ese proceso de crecimiento, entiende que no era suficiente y que necesita salirse de la fórmula que todos creen que es la que funciona y va contracorriente? ¿Cómo sucede eso? Pero cuando fui a terapia, mi terapeuta me dijo literalmente, tienes que escoger entre la fama que te da el ministerio, el reconocimiento y tu hogar, porque ahorita no te da para las dos cosas al mismo tiempo. Y para mí fue muy duro tener que escoger entre eh, el goodwill de un buen nombre a nivel Colombia y en algunos lugares ya de Latinoamérica y quedarme dedicado a un hogar. Para mí eso fue como porque me tengo que escoger. Pero de alguna manera la interpretación que le di yo a eso fue como subir mi Isaac al monte del sacrificio. Y yo dije, en algún momento Dios me devolverá lo que hoy estoy entregando. Así que paso mi carta de renuncia y literalmente me dedico a construir hogar, que era lo que no, porque yo me casé un 5 de septiembre del año 98 y en el año 99, en el mes de octubre, un año después, estoy siendo nombrado como pastor. Así que casi que las dos cosas las empecé al mismo tiempo. No me dio tiempo para dedicarme al hogar. Tuve que empezar rápidamente a construir un ministerio. Entonces yo construí más rápido ministerio que hogar. Y ahora, casi 10 años después de una crisis matrimonial, tengo que construir hogar. Literalmente dedicar tiempo de calidad. Y yo sabía que si me quedaba en la ciudad, iba a dividir mi propia iglesia. Y yo no quería eso. Porque muchos jóvenes me dijeron, Paz, si vas a salir de la iglesia central, dinos a dónde vas a abrir iglesia y te seguimos. Y yo no quería tener esa mancha en mi hoja de vida ministerial, el que dividió una iglesia. Y no era cualquier iglesia. Así que, orando y pidiéndole a Dios una dirección, vine a una ciudad que queda a 6 horas de la capital. Y aquí nos establecimos en Manizales, que es una ciudad muy pequeña. Yo vengo de la ciudad principal de casi 10 millones de personas en Bogotá y me pasé a una ciudad de 500.000 habitantes. No somos ni siquiera 1 millón de habitantes. Y muchos de mis amigos me dijeron que estaba loco por venir y sepultar mi vida para ellos en un pequeño pueblo. Estás loco, ¿cómo dejas la ciudad, la capital, tu plataforma donde todo el mundo te ve y sabes quién eres? De aquí despegas del aeropuerto de este país, de esta ciudad, despegas para el mundo entero. Te viniste a sepultar, brother. Y hay un texto bíblico en Juan capítulo 11, donde eh, creo que es 11 o el 12 más bien, donde Jesús le dice a los discípulos, si el grano de trigo no cae y muere, no dará fruto. Y yo dije, yo tengo que ser sepultado a esta versión del pastor famoso. Yo no quiero que mi esposa y mis hijos conozcan un pastor famoso. Quiero que conozcan un buen padre y un buen esposo. Y eso hizo que yo tuviera que salir y buscar una nueva fuente de ingreso. Y fue desempolvar un título profesional como psicólogo, como terapeuta, y dedicarme entonces a la terapia, que fue lo que de alguna manera, no voy a decir que me salvó, pero sí me dio las herramientas emocionales para gestionar mejor esta crisis. Y al darme cuenta que la iglesia necesitaba personal de la salud preparado con herramientas bíblicas, que lo necesitaba urgentemente, entonces dije, me voy a dedicar a ayudar a restaurar pastores, hogares como el mío, a restaurar familias y ayudar. Y esto me abrió la puerta a un mundo secular y ahora doy conferencias en empresas, doy conferencias, pero el ministerio a los 2 años que llegamos acá se volvió a reactivar, así que ahora combinamos el ministerio pastoral con la formación profesional terapéutica. Una expresión que me impactó mucho, que justamente fue, yo encontré un texto bíblico que la psicología era dada por Dios. Eso me movió demasiado. ¿Cómo aceptas
cuando justamente se piensa, y es que para mí es muy importante para conectar con el punto del impacto que estás haciendo. ¿Cómo aceptas que Dios ha dado ese tipo de dones cuando hay tantas iglesias y con el respeto de todas ellas? Es su ideología y es la forma en cómo se manejan. Pero entender y aceptar que hay un llamado fuera en este mundo y más en cuestiones donde tienes que trabajar a la gente en un nivel emocional. Cuando muchas veces diosificamos todo y justamente decimos Dios te va a sanar, Dios hará, Dios proveerá, Dios va a hacer, pero como si le dejáramos a Dios toda la carga, ¿sabes? Como si Dios fuera el encargado de levantarte, de esforzarte, de ponerte de rodillas, de ponerte a trabajar, de enamorar de nuevo a tu esposa, porque sí, yo creo que la vida es una vida intencional. O sea, todo tiene que ser intencional, no puedes nada, no puedes creer que Dios va a abrir el mar rojo, justo lo decía hace poco, y tú no dar el primer paso para que se abra. Eso sería entonces justificar el por qué tu vida funciona como funciona. Y tienes el pretexto perfecto para culpar a Dios de lo que no pasa, o de lo que sí está pasando. ¿Cómo es que identificas que esos dones y talentos son dados específicamente en esa área de terapeuta que te lleva un liderazgo mayor, pero abrazas el entender que la gente necesita ayuda profesional? Bueno, lo entendí primero desde cuando yo fui a terapia y mi terapeuta cristiano, ¿no? Porque yo sí creo firmemente que es importante para nosotros los de la fe encontrarnos con terapeutas de fe, porque no todo terapeuta está llamado y calificado a atender nuestras situaciones. Hay gente, porque la psicología es humanismo puro, es el humanismo, pero hay gente que ha abrazado esta filosofía de desarrollo, pero que le ha dado un gran contenido espiritual. Y yo literalmente estoy haciendo lo que hace un médico. O sea, no hay nada más bonito que encontrar médicos con fe. Cuando te van a operar, dice, bueno, es necesario operar, el tratamiento no funcionó, pero vamos a creer que Dios puede hacer un milagro. ¿Usted cree en milagros, señora? Sí, bueno, entonces pidámosle a Dios. O sea, que uno dice, ¿qué te dijo el médico? No, el médico me retó a creer que Dios va a obrar en las manos de él y que va a operar bien. Así que médicos con fe es muy bonito encontrarlos y un psicólogo con fe también. Un psicólogo también con fe. Así que lo que me ayudó a mí a cambiar la visión de vida es darme cuenta que yo creo que los pastores deberíamos de formarnos muy bien, por lo menos en consejería pastoral, por lo menos. Hay pastores que son muy buenos administradores de empresas y han gestionado muy bien el talento y el recurso de la iglesia, pero si lo tuyo no es el talento y le has dejado esa formación a gente preparada, un contador, qué sé yo le diría a todos los pastores y líderes, fórmate en algo que ayude a crecer mucho a la iglesia y que crezcas tú. Y esto de formarme de manera profesional en este asunto, a mí me cambió literalmente la cosmovisión de vida. Donde lo que tú dices, ya no le dejaba la responsabilidad a Dios, sino que yo ahora entendía literalmente que hay cosas en las que yo debo ser responsable, maduro, porque voy a cerrar el punto con esto, hablando de finanzas, que tiene que ver con la pregunta que tú me acabas de hacer. Dice la escritura que a cada uno se le dio según su capacidad los talentos, es decir, que Dios pone los talentos, el recurso económico, según la capacidad administrativa de cada quien. Tú y yo tenemos lo que tenemos por la capacidad administrativa que Dios vio en nosotros. Y no le dio al que no sabía manejar más, sino un talento, porque sabía que podía solamente con eso. Así que la capacidad intelectual, emocional, espiritual, la pongo yo. Y la unción, el don, la habilidad, la pone Dios. Pero la capacidad es mía. Es importante porque me hace demasiado sentido a lo que he venido sintiendo, valga el entorno. Yo creo que hemos sido dados con dones y talentos y algunos somos llamados a ciertas cosas. Pero para conectar con la siguiente parte ya del impacto del liderazgo que estás haciendo, ¿cómo ves tú la necesidad y la importancia
de identificar y aceptar esos talentos y ese llamado donde Dios te ha puesto y rendírselos a Dios para impactar a los demás. Porque justamente Annalise Hotz, en uno de los episodios anteriores, ella decía, Dios eligió para preparar. Y me hizo un boom en la cabeza. Y le decía yo, ¿cuál es la clave? Prepararse. Porque un buen gobernante tiene que aprender a gobernar y a la vez tiene que aprender a servir. Un empresario tiene que aprender a administrar y tiene que aprender a multiplicar y a cuidar a la gente. O sea, las bases de servicio son las mismas. Desde la perspectiva, pregunta uno, ¿cuál crees que sería una habilidad blanda o dura que necesitaría un líder pastoral? Y ese es desde tu perspectiva, porque te digo, cada quien tiene conceptos distintos, que podría incrementar mucho el impacto del llamado que Dios les ha dado, porque justamente también es un llamado de administración. Y segunda, lo que te decía yo, la importancia de entender y aceptar que tus dones y talentos sirven a un bien mayor y ponerlos al servicio no de multitudes, porque eso me tiene muy impactado, porque tú servías multitudes y decidiste cuidar a lo más pequeño y a lo que más se te daba. Entonces, cuidar tus talentos y rendirlos al servicio de quien Dios te está poniendo enfrente. Qué bonita pregunta, gracias por hacerla. Mira, yo creo que el mayor impacto que uno debe siempre tener debe empezar interno hacia lo externo. El impacto que debe generarse en mis transformaciones personales. Es decir, que si cambio mi manera de pensar, voy a cambiar mi manera de vivir. Y el impacto comencé yo a verlo en los cambios que habíamos que cambiar los dos, pero yo comencé a medir el impacto de lo que estaba haciendo al ver que mi esposa me admiraba y me respetaba. Porque yo no salía a buscar un impacto afuera. Yo literalmente comencé a tener, como dijo el apóstol Pablo, yo golpeo mi cuerpo, ya no al aire, como si estuviera peleando a la sombra, sino que lo golpeo internamente. Así que comencé a trabajar mucho en mi carácter, mi manera de responder, mi manera de ver la vida. Literalmente seguí yo solito en procesos de terapia, busqué mentoreo, busqué gente que me impactara, rendir cuentas y ver mi esposa, los cambios en mí y ver cómo yo comencé a reenamorarla, a reconquistarla y me convertí en una persona que hoy ella admira y respeta. Y eso para mí fue un gran avance. Ahora mis hijos, cuando yo llegué aquí a esta ciudad, tenían 18 años. Ahora mi hijo menor, de 23 años, está casado hace 10 meses. Y mi hija, de 25 años, está soltera, está saliendo con un chico muy juicioso, muy organizado. Pero ver cómo ellos admiran a papá y citan cosas mías para la gente, que eso entonces yo he medido mi impacto, no en la cantidad de gente en mis redes sociales que me siguen, 20,000, 50,000, 80,000 personas, sino que yo sé que el día en que Dios me pida cuentas a mí, no va a decir si gané un premio con el podcast que yo hago, o si mucha gente me siguió a mí en redes sociales y les causé un gran impacto, ni en las iglesias, sino que me va a decir, te entregué una mujer, ¿qué hiciste con ella? Porque Dios me la entregó a mí. Y a la vez, yo sé que Dios es mi papá, que es el papá de Yasmín, pero si es el papá de Yasmíncita, por consiguiente es mi suegro. Así que mi suegro me va a preguntar a mí, yo te entregué en el altar a una mujer, ¿qué le hiciste? Y hoy poder decirle, Señor, hace 32 años tú me diste la responsabilidad de cuidar este vaso frágil y aquí está. Y hace 25 y 24 años me entregaste este hermoso regalo de mis hijos y ahora ha llegado una hija que es la esposa de mi hijo y ver que mi nuera, que nunca le hemos tratado como nuera, me ame como un papá. Ese es el impacto. Ahora, mi manera de liderar pastores y la iglesia es desde la paternidad. Yo no soy jefe, yo soy un padre espiritual que forma hombres y mujeres para que lleguen más lejos, porque esa es la visión que yo tengo. Un padre forma sus hijos para que lleguen más lejos en la vida. Y ver que gente que ha sido mentoreada, pastoreada,
hoy en día han llegado muy lejos en la vida, en sus vidas, en sus ministerios, eso es la medición del impacto. Porque si el único pastor principal por 20, 30 años he sido yo y nadie ha surgido más arriba que yo, entonces fui un jefe, pero nunca un mentor. Porque el mentor te impulsa para que llegues más lejos. Y yo he visto la vida desde el mentoreo. Así que el impacto de ver hogares que han entrado a terapia y hoy son hogares fuertes, saludables. Yo no mido esto en cifras, yo mido esto en vidas impactadas. En realmente yo podría decirte, no, mira, hoy en día, ¿qué pasa? Camino por Latinoamérica, predicando, dando congresos, voy a empresas y doy seminarios, alquilo hoteles y hago grandes eventos para la familia, pero en realidad mi impacto yo no lo mido en esas cifras, sino en la gente que ha sido tocada y transformada. Porque la gente puede olvidar lo que tú y yo le dijimos, pero jamás olvidará cómo nos hicimos sentir. Y lo que te preguntaba, desde tu perspectiva, muy humana, muy tuya, así como todo empresario, y te lo digo porque pues yo como empresario me estoy preparando, y entonces estoy descubriendo cosas que no sabía. Y pega con tu expresión muy importante que decías, no hay nada peor que alguien que está muy emocionado pero que no tiene preparación. Yo estaba dando vueltas en un círculo porque no entendía que había habilidades que tengo que desarrollar y que son básicas para una administración empresarial. Y por eso Dios preparó gente para prepararme a mí. Yo necesito tener la humildad de aprenderlo, aceptarlo y ejecutarlo. Y no es fácil. Te mueve muy fuerte. Desde tu perspectiva, si pudiéramos decir que el pastor es como un perfil identificado, que Dios ha ido preparando, cada quien con su visión, obviamente, como todo empresario, ¿qué habilidades básicas o de preparación tú creerías fundamentales para que justamente tengan un impacto más fuerte en el cuidado de las personas? Porque justo el 99% de las personas que se aleja de la iglesia es porque no tiene relación con Dios, o dos, porque no recibió lo que él, abro comillas, esperaba recibir en un momento de crisis en su vida de parte de su iglesia. Y entonces ahí es donde empezamos a perder mucha gente y se genera esa relación de Dios no es bueno, Dios no me ama, y pues Dios sigue siendo Dios, pero nosotros, las personas a quien nos ha sido legada esa confianza de cuidarlos, muchas veces no estamos inmersos para saber cómo cuidarlos de la manera más básica. ¿Cuáles serían las habilidades que tú crees importantes y fundamentales? Si me las pudieras así de rápido, de 1, 2, 3, esto funcionaría a la perfección para poder pasar a la siguiente fase, que esto se está poniendo calientito y sabroso. Yo creo que Dios usa gente preparada. Y te lo voy a mostrar con, por ejemplo, Pablo no caminó con Jesús entre los apóstoles, pero su formación a los pies de Gamaliel lo llevó a escribir más de 13 cartas paulinas con temas profundamente doctrinales. Es decir, que Pablo fue un joven de universidad, que al escuchar el mensaje de Jesús, su preparación intelectual le dio más fundamentos para escribir doctrina. Moisés fue formado como príncipe en Egipto, y esa formación educativa de él fue la que lo llevó a guiar a un montón de esclavos con una falta total de formación intelectual, emocional. Inclusive hubo momentos muy críticos para el liderazgo de Moisés, gente allí muy difícil, pero este hombre fue el que Dios usó para escribir el Pentateuco. Mira la capacidad intelectual, o sea que creo yo que un pastor, un líder, necesita formarse. Si voy a ser pastor, arranca con lo básico, teología. Para que no digas el Señor me dice esto, sino que yo interprete realmente no es lo que me dice Dios, sino la palabra de Dios dice. Y no yo poner a hablar la palabra, sino la palabra de Dios dice. Fórmate teológicamente. Fórmate emocionalmente en el asunto de la consejería, la empatía o la psicología, que es muy importante. Y fórmate de manera académica como contador, aprende a leer un informe financiero, apréndete a interpretar las cifras para que tu contador y administrador sepa que está hablando con alguien que de alguna manera tiene conocimiento frente a la información que se le está dando. Así que yo creo que todo emprendedor,
por más pilo que sea, por más inteligente que sea, necesita formarse académicamente si quiere llevar su negocio al siguiente nivel, porque conozco empresarios, comerciantes, que arrancaron con una muy buena idea, crecieron tanto que el crecimiento los aplastó, porque no tenían la formación y la preparación para lo que estaban haciendo. Empezaron a vender ropa en la calle y llegaron a tener una tienda y después le cayó impuestos nacionales, les cayó un montón de cosas porque lo que ellos sabían era vender, pero nunca se prepararon para la parte tributaria, o por lo menos no se rodearon de gente más inteligente que ellos. Paso, corte A, porque me tiene ya muy intrigado. Justo en este nivel de preparación, y lo dijiste, ese nivel de liderazgo con el que te has ido acercando y tú has tenido impacto ya muy cercano en terapia y en consultoría con líderes de un gran impacto. Estamos hablando ya transnacionales, inclusive a lo mejor hasta mundiales, no sabría yo decirlo si es así. Y justo me decías, algo bien importante que el líder no comprende es, debe tener la capacidad de aceptarse vulnerable y buscar ayuda. Pero un líder, y quisiera que me explicaras esto y a todos los que están oyendo, si estás pasando por esto, toma el lápiz porque esta es una situación que te va a inspirar mucho y te va a ayudar a aclarar muchas dudas, es un líder mientras más crece, y yo lo justificaba, y me abriste los ojos, un líder mientras más crece se va aislando más, porque piensa que no tiene con quién compartir lo que está su nivel de liderazgo, porque las decisiones cada vez son más fuertes y vive un nivel de impacto muy grande. ¿Con quién acude a esos líderes? ¿Quién le ayuda a esa gente que tiene un nivel de impacto tan alto que todos los que están abajo sí necesitan ayuda? Pero ¿qué pasa cuando el líder necesita ayuda? ¿Y qué pasa cuando el líder ya no puede más? ¿Con quién acude? Esa necesidad de aceptarse vulnerable y decir, necesito ayuda, porque esta carga es muy pesada para mis hombros. Oh, qué tema tan increíble que acabas de tocar. Sí, yo creo que se nos educó mal en ese tema y de hecho hablaban acerca del precio del liderazgo y era como volar como un águila. Inclusive hablaban de congresos y campamentos juveniles y cosas así, como tiempo de águilas. Y hablaba mucho de que el águila iba sola a un lugar solitario y golpeaba sus alas, y golpeaba su pico y después era un águila que luego de pasar por un tiempo de quedar desplumada y despicada, renovaba su pico y renovaba sus alas y que luego salía y volaba. Y tú no ves a las águilas volando al estilo de los gansos y los patos en grupo, siempre la ves sola. Entonces hablaba mucho acerca de las águilas en lugares altos, pero yo creo que deberíamos de hablar más de los patos y los gansos, que siempre vuelan juntos, siempre, siempre, siempre. De hecho, el principio bíblico que acabas de tocar es, no es bueno que el hombre esté solo. Y no lo dijo pensando en Adán, sino en todo el sentido de la palabra, de la humanidad. No es bueno que esté solo. Y no es bueno liderar solo. Yo te decía que hay inclusive gente que tiene una capacidad increíble de talento para las ventas. Y ese es su don, ese es su punto. Pero deberías de rodearte con gente que te ayude a administrar. Porque lo tuyo es, tú eres un capo vendiendo, pero no eres bueno administrando. Y por eso se han quebrado grandes negocios. Así que entrando a esto, yo creo que uno debería, yo lo escuché mucho de un amigo, líder de una misión Asamblea de Dios aquí en Colombia, el presidente nacional de las Asambleas de Dios. Y él dijo, yo no soy una persona muy inteligente, pero he rodeado de gente más inteligente que yo para poder hacer lo que hago. Y eso ya me hace muy inteligente. Así que es importante saberse rodear, porque somos la ley del promedio. Si me rodeo de 5 personas con una visión de no se puede, es difícil, lo más seguro es que voy a ser el sexto. Pero si me rodeo de gente que me ayuda a crecer, lo más seguro es que yo voy a ser el sexto que va a crecer. Por consiguiente, tengo que estar tejiendo todo el tiempo. Yo, Alex Hernández, lo hago, tejer una red de apoyo emocional donde yo pueda rendir cuentas con ¿Y pastores, líderes. cómo tejes esa red? ¿Cómo tejes ese tipo de conexiones?
cuando justamente conforme vas creciendo en el liderazgo, es en serio, te vas haciendo más aislado. Yo lo hice de Y manera intencional, con grandes amigos, para no solamente reunirnos y comer y hablar de proyectos de iglesia. Yo lo hice de manera muy, o sea, lo propuse sobre la mesa un día. Yo le dije, oye, yo aprendo mucho de ti, tú me retas, todo, pero yo quiero que esta amistad trascienda a un nivel de madurez. Yo mismo lo propuse, donde tú y yo nos hablemos de situaciones donde tú y yo seamos vulnerables y nos digamos cuando estás cansado, cuando no das más, cuando no puedes. Y yo necesito eso de ti. ¿Podría yo apoyarme en ti en un momento de debilidad, de cansancio, de agotamiento? Y esas personas, que no son muchas, desde mi terapeuta hasta grandes amigos pastores, me dijeron, cuenta conmigo. Y el abrirme yo, que yo fui el primero en dar ese paso de desnudez emocional, ahora ellos han visto eso como la oportunidad para decirle a mí, oye, necesito tu ayuda porque estamos en crisis, mi esposa y yo, tengo un problema con mi hijo. Y el haber dado yo ese primer paso en una amistad madura, de tiempo, donde provee prudencia, fidelidad y lealtad, hoy, al abrir ese espacio, nos hemos vuelto, o sea, la amistad maduró, la amistad creció. Ahora es una amistad con propósito. Yo le digo a varios de mis amigos, si la gente supiera todo lo que tú sabes de mí, podrías extorsionarme. Podrías pagar recompensa. Me pones a pagar recompensa por mi información. Pero si la gente supiera lo que yo sé de ti también, entonces es importante ser vulnerable. Y la vulnerabilidad te hace más humano, mucho más humano. Y de hecho, no sé si te has dado cuenta, pero la gente está cansada de los super líderes y los super pastores y los super mentores. Esa gente intachable y que mostraba, ellos quieren gente humana. El que se, de hecho, hasta hoy las películas giran en torno a eso. Un Capitán América más humano, un Thor mucho más humano, un Iron Man, necesitan un Superman más humano. Y hasta en eso hoy en día la gente gira. Necesitamos gente humana, no perfecta. Y eso es lo que hoy por hoy he hecho. Inclusive yo he hecho mis ticsitos. Yo lanzo en terapia cosas donde me muestro muy vulnerable o inclusive hasta en los mismos mensajes de terapia o mensajes pastorales, donde yo le he dicho a la iglesia, he luchado con esto, y luego se me acerca alguien y me dice, pastor, gracias de todo corazón por decirme cuál es su lucha, porque sin darse cuenta, yo he luchado mucho con eso. Gracias, gracias. Así que mostrarte vulnerable no te quita, te suma. antes de que vayamos hacia el cierre, tengo dos preguntas que creo que son importantísimas y que generan mucho valor. Voy a cerrar con la que para mí es la más fuerte, pero la penúltima, el burnout. Esta es un fenómeno que estás identificando que no solo le está pasando a líderes de afuera, le está pasando a pastores, le está pasando a líderes de la iglesia, a líderes empresariales. Pero quiero preguntar cómo está funcionando esa mentira de burnout con la necesidad de querer alcanzar con nuestras propias fuerzas hasta que nos está vaciando por completo, inclusive de Dios. Sí, esto es algo que inclusive hasta yo he luchado porque, ¿sabes qué me he dado cuenta, mi querido James? Um, que cuando el diablo empieza en nuestras vidas, esto sí es algo muy espiritual, cuando el diablo te da cuenta que tú eres inquebrantable, que sigues, que no sé, que tienes crisis personales, económicas, ministeriales, y sigues remando y sigues, fallaste, pecaste, pero vuelves y te levantas, el diablo ya deja de oponerse en tu vida, deja de resistirte y se hace a tu espalda y te acelera y llena tu agenda de un montón de cosas. O sea, si se dio cuenta que no te puede parar, te va a acelerar. Entonces, de hecho, inclusive le digo a la gente, si hace rato no ves al diablo de frente en tu vida, es porque tal vez está a tu espalda. Y, y el diablo te va a acelerar tanto que hasta perdiste la capacidad, porque en medio de la clínica, en medio de tu pecado y todo, pues eso hasta llevó
a buscar tú más de Dios, a tener dosis de humildad, de reconocimiento, fallé, me equivoqué. Y eso como que la crisis como que nos centra muchas veces. Pero cuando el diablo te acelera, pues ya no tienes tiempo ni de orar. Y si pensamos que somos pues, una especie de cantante y estamos de gira, y no sé, mi álbum se llama así, Inquebrantables, qué sé yo, pues ¿qué le digo yo a mis músicos? Bueno, pues vamos a arrancar así, ensayando, vamos a arrancar con esta canción, en la mitad hacemos esto, luego terminamos arriba y después la gente va a decir otra, y salimos y rematamos con esto. Pues de tanto ensayar, ya no necesitamos orar. Porque ya hicimos la gira y entonces cantamos las mismas canciones en Chile, en Argentina, en México, en Estados Unidos. Y eso es lo que le pasa a muchos pastores. Cada vez que lo invitan a predicar, saca sus 4 o 5 sermones que cree él que generan un gran impacto. Y entonces, ¿para qué oro en el hotel? ¿Para qué me preparo? ¿Para qué me humillo? Así que la falta de espiritualidad, de dependencia, de confianza es lo que me lleva a mí a tener una vida acelerada. Inclusive hoy creemos que productividad es hiperactividad. Entonces hay gente que dice, yo a las 5 de la mañana estoy haciendo CrossFit, a las 10 de la noche estoy haciendo esto, me acuesto a la 1 de la mañana planeando. Entonces la hiperactividad, el estrés, el necesitar estar vigente en redes, aprende a desconectarte, aprende a dejar de publicar cosas. Dile a la gente, amigo, me retiraré por unos días de redes sociales, nos vemos en un mes. Pero hay gente que cree que si se desconecta un tiempo, pierdo seguidores, pierdo vigencia. Y ese miedo, que es FOMO, que es un término gringo en inglés, que Sí, el miedo a perderse algo. el miedo a perderme algo. Yo le digo a la gente, pasa del miedo a perderte por YOMO, que es disfrutar perdérmelo. Disfruta perderte eso, que es el YOMO. Por ejemplo, yo disfruto que no me inviten a baby showers de bebés, ni me inviten al descubrimiento de si es niño o niña. Eso me lo voy a perder con todas las ganas. O sea, mira que es que vamos a repartir teteritos y pañales. Yomo, me lo pierdo con gusto. Te envío a mi hija y a mi esposa. Pero es que usted es el pastor. Pero disfruto perderme esas vueltas. Me lo disfruto, me lo disfruto. Así que hay gente que por el exceso de hiperactividad y de confianza entran esos agotamientos emocionales. Exceso de confianza y exceso de actividad. Por consiguiente, el exceso de velocidad te va a hacer terminar estrellado. No sé si fue para los de afuera. Yo espero que sí le hayan puesto atención. Y si no le entendieron, repitan esta parte. En verdad, y repitan las veces que sea necesario. Me acabas de hacer llorar. ¿Te diste cuenta que me limpié los ojos? Porque justamente me pasó algo ayer donde yo decía, ¿por qué no soy parte de ese evento? Un círculo de amigos donde no pertenezco y me gustaría ser parte de él. Y lo he aceptado. Y ayer que vi que invitaron a otros amigos y a mí no, me dolió mucho. Y ahorita que dijiste, agradece, disfruta no estar ahí, velo como un regalo, me rompió. Y en ese rompimiento, llego con la última pregunta antes de la sección de elegidos. La importancia de recoger tus pedazos y el arte kintsugi y permitirte unirlos con algo más valioso. Explícanos, por favor, la importancia que tiene para ti. La filosofía Kintsugi es algo que yo sé que esto va a sonar muy raro, pero yo hay cosas que tomo de filosofías humanas como el Kintsugi y el estoicismo, que es un pensamiento muy práctico en la vida, el pragmatismo de la vida. Pero la filosofía Kintsugi lo que propone es que cuando una vasija se rompe y se rearma tomando cada uno de sus pedazos, obviamente se van a ver todas las grietas. Así que ellos tapan las grietas por donde la vasija se rompió con finas capas de plata o de oro, la pintan de negro y luego esa vasija restaurada vale mucho más que una que no se rompió. Una mucho más. De hecho, para los hebreos hay una palabra que tiene un origen etimológico y es cuando la vasija se rompía, si una vasija se rompía, el alfarero la cubría con una capa muy fina de cera y no se veía absolutamente por dónde se había roto, porque lo hacían con cera.
Así que los que sabían de la venta de vasijas le preguntaban al alfarero si la vasija era con cera o sin cera. Y ahí salió la palabra sinceridad, que es no tapa nada. Esa es la raíz etimológica de la palabra sincera. Es no oculto por donde se rompió. Cuando yo le digo a la gente que estoy a punto de divorciarme, cuando yo le digo a la gente que estuve en crisis, no estoy poniendo cera, estoy poniendo kintsugi. Es decir, estoy mostrando mis grietas con amor. Por donde se rompió Alex tiempo atrás. Pero ahora lo hablo desde la resiliencia, desde el entendimiento y ver el hogar que hemos construido con Yasmincita luego de una crisis matrimonial. Pero hay gente que le pone cera, así que se presenta en el altar como una persona que está bien, pero por dentro está rota. Y lo que le falta es sincera, que te muestres realmente como eres. Inclusive que le digas a un consejero matrimonial, estoy mal, estoy en tentación, Mira, en estos días atendí a un pastor con serios problemas de pornografía, que su esposa le dijo, en la primera vez te entendí y dije voy a orar por ti, vamos a luchar, pero ya has tenido varias recaídas y yo te perdí la admiración y el respeto. Y ahora este pastor en medio de esa crisis, porque la esposa le dice, ya, me quiero separar de ti, no quiero tener un hombre con un espíritu de lujuria que no sabe controlarlo. Yo no me casé para estar controlándote, yo me casé para estar admirándote. Y ahora que está con esa sentencia de me quiero separar de ti, él dijo, por muchos años me paré en el altar con cera. Pero ahora quiero presentarme delante suyo, delante de Dios, y luego ya restaurado diciéndole a la gente, esta fue mi grieta, pero ahora puedo decirte cómo Dios me liberó y me ayudó. Esa es la hermosa filosofía Kintsugi. Ya no tapes tus grietas, muéstralas una vez hayas sanado, con amor, con dignidad, y diciéndole a la gente, pasé por un infierno, pero Dios de ahí me sacó. Entonces, para conectar, no me quiero quedar con esto, con tu historia. En el afán del liderazgo, háblese pastor, háblese líder empresarial, háblese líder deportivo, en el área en la que te encuentres. El no tener la vulnerabilidad para decir basta, estoy haciendo un pequeño resumen del episodio, el no decir basta y que el enemigo está en tu espalda, el diablo está en tu espalda y te empuja a más, a más, a más, también te empuja tan rápido que pierdes la visión de lo que es correcto, ¿no? Como si trajéramos una brida solamente al frente y nos olvidamos de todo alrededor de la familia, los hijos, la fe, lo que estoy construyendo. Y como ya no hay tiempo para mi esposa, entonces, pues soy humano. Mis necesidades carnales humanas me llevan a lo mejor a lo que pasó con este pastor, y gracias por compartirlo con esa honestidad, que por no cuidar a su matrimonio y en lugar de tener una relación cercana con su esposa, empezó a cumplir sus necesidades humanas de una forma equivocada. Y entonces esa vulnerabilidad para aceptar que necesitamos ayuda es la que hace las grietas y dejar que seamos sanados por la gente que nos une y a través de los dones de Dios. ¿Estoy en lo correcto como lo resumí? Qué hermoso resumen. Yo creo que lo acabas de decir muy bien. Mi mayor anhelo en el ministerio, mira cómo empecé yo el ministerio. Mi mayor anhelo en el ministerio siendo un jovencito era que Cristo fuera conocido. Y luego en medio de mi gran hecatombe personal, matrimonial, se dio porque mi mayor anhelo era que la gente me conociera. Pasé de que conozcan a Cristo a que conozcan a Alex. Y escogía eventos donde me invitaban, porque no a todo mundo, no a todo lugar iba. Pero iba a lugares donde yo sabía que iba a estar el gran cantante, el gran predicador y que yo hacía parte de esa terna. Pero si me invitaban a un lugar que yo sentía, y voy a decirlo con pena, que la ofrenda no iba a ser buena y que mi plataforma no iba a ser la mejor, digo, ¿para qué voy yo allá? Enviaba a uno de mis chicos que estaban bajo mi cobertura, ve tú a ese evento. Y ellos eran felices porque era un evento en un lugar pequeño, qué sé yo, y ahí iba a arrancar. Pero yo solo escogía coliseos, grandes congresos, de todo, porque eso me daba plataforma.
Así que pasé de quiero que conozcan a Cristo a que quiero que conozcan a Alex. Y ese fue mi gran fracaso, porque mi fracaso es que venía de un vacío, donde un padre no me aprobó, ni me validó, y con una ausencia de amor propio enorme. Y usé el ministerio para que me sanaran. Y yo creo que una buena frase para cerrar este punto sería: todo lo que pones en la puerta de tu alma, lo que no sana, revuelve. Si no vino para sanar, va a revolver. Y yo puse en la puerta de mi alma a mi esposa, al ministerio, y esas no eran las personas que me iban a sanar. Si no vino a resolver, viene a revolver. Y el ministerio y todo fueron mis grandes dolores. Mi esposa y el ministerio. Y yo también me convertí en un gran dolor para mi esposa y el ministerio, porque en realidad nunca tuve la motivación correcta. Pero yo te dije, motivado, pero mal formado. Mala motivación. ¿Por qué quería estar en un altar? Porque sabía que ahí la gente me iba a amar. Porque yo creía que la gente me amaba por lo que hacía, no por lo que era. Gran error. Conociendo a Alex, entonces vamos a entrar, porque yo sí te quiero conocer, obviamente ya en otra visión. Pasamos a las preguntas de cierre de elegidos. Dale, de una. La primera, de la forma en cómo llevas tu ministerio, tu vida, sé que todos tenemos un versículo o un fragmento de la Biblia que es nuestro estandarte, porque es con el que conectamos con Dios. Tú lo dijiste hace rato, el mío es ser sal y luz. Y yo digo, ¿cómo soy sal y luz todo el tiempo? ¿Cuál es el versículo con el que tú te mueves y que es la base de cómo Alex hace su ministerio? Josué 1:9. Siempre ha sido ese. Mira que te mando, Alex, que te esfuerces, seas valiente, no temas, no te desanimes, porque el Señor tu Dios, yo el Señor tu Dios, estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Este es un texto que Dios le dio a Josué a punto de entrar a la tierra prometida para conquistarla. Y la visión que Dios tenía con Moisés era: si la nube se mueve o la columna de fuego se mueve, tú te mueves. Así que por 40 años Moisés miraba al cielo para saber si daba el siguiente paso. Pero ahora Dios le dice a Josué: tú eres la nube. Si tú te mueves, yo me muevo. Porque a donde quiera que tú vayas, yo iré. Es lo que Dios le dice a Josué. Si tú entras, mira que a Moisés le dijo: extiende la vara. Y el mar se abrió. Pero no le dijo: pon los pies. Así que le rompe todo el sistema de liderazgo en el que fue formado Josué bajo Moisés. Y a Josué le dice: si tú metes los pies en el agua, yo actúo. Si tú no los metes, no actúo. Todo lo de Moisés cambió con Josué. Absolutamente todo. Sí, para mí ese texto bíblico de esfuérzate, que es lo que hablamos al inicio, ¿no? Eso ya depende de mí. Esfuérzate, sé valiente. Oye, no temas, no te desanimes, no te deprimas, no te decaigas. Yo estoy contigo, dice el Señor, y iré contigo a donde tú vayas. Siempre ha sido ese texto bíblico que me ha retado y me ha desafiado a conquistar. Y tengo esa filosofía de vida, y es que tienes muchas opciones para muchas cosas. Una segunda opción para algo, pero no para una primera impresión. Y siempre he procurado que la primera impresión pegue duro, pegue bien. Y eso me implica que me esfuerce, sea valiente, me dan una oportunidad de predicar, la tengo que sacar del estadio. Porque eso habla acerca de mi esfuerzo, mi preparación y mi valentía. Voy a hacer esta segunda pregunta y es la primera vez que la cambio. O sea, la pregunta es la misma, pero siempre la explico diferente. Y creo que este es un antes y un después. Ya me dirás tú. En 60 episodios anteriores siempre le explico diferente. ¿Cuál fue tu paso de fe? ¿Cuál fue ese paso de fe donde te quedabas en la tormenta en la barca? ¿O le creías a Dios y dabas tu primer paso sobre las aguas? Cuando mi terapeuta me dijo que si Dios levantó a Lázaro 4 días después de muerto, también podía levantar mi matrimonio en medio de una crisis donde mi esposa no quería nada, con un egocéntrico, narciso, y una persona que
predicaba muy lindo, pero vivía muy feo en la casa. Y yo dije, yo quiero ser ese Lázaro que Dios resucite. Así que mi gran paso de fe no tuvo que ver con un ministerio. Mi gran paso de fe fue renunciar al ministerio para recuperar mi hogar. Ese fue mi gran paso de fe. En el libro de tu vida que se está escribiendo, más el que estás escribiendo, que por favor necesito leerlo en cuanto salga, ¿cuál es el siguiente capítulo que te está emocionando más que se está desarrollando? Legado. El capítulo que estoy construyendo ya es legado. Eh, Tengo el inmenso reto y desafío que yo he visto mi vida como el primer piso. Obviamente la roca, sobre todo lo que se ha fomentado, es Cristo Jesús. El primer piso es Jasmincita y Alex. El segundo piso, hoy en día que mi hijo se casó, el menor, Samuel y Valeria. El tercer piso, mi hija, y puede ser el novio con el que está saliendo, que la veo muy enamorada y entusiasmada, se llama Sebastián. Y los pisos que siguen ahí son mis nietos. Creo que alcanzaré a ver bisnietos. Creo que los alcanzaré a ver. Y me emociona enormemente saber que estoy dejando un legado generacional, familiar y ministerial, de pastores que mentoreo, acompaño y gente que está continuando, porque como fui pastor de jóvenes, hoy muchos de esos jóvenes son pastores que están bajo mi cobertura ministerial, pero hacen parte de grandes misiones y organizaciones. Pero a su misión le reportan lo laboral, pero lo emocional, matrimonial, lo conozco yo. Entonces ellos me han dicho, yo sé que mi jefe ministerialmente es este, pero mi mentor eres tú. Y ver que muchos de estos pastores de esta generación están creciendo y están avanzando, ya hoy pienso todo en legado. El capítulo que estoy construyendo es, deja un legado digno de imitar. Y la última, con la que cierro todos los episodios. Imagínate que en este momento todos los corazones del mundo, todos, escucharan una misma voz y que entendieran, sin importar el lenguaje, Dios quitara barreras en este momento. Y te dijera, Alex, dales un mensaje. ¿Qué le dirías a toda la gente? Me encanta esa pregunta, porque siempre le pido a Dios, préstame los oídos de esta generación, préstame los oídos para dejar un mensaje. Y el mensaje que yo les daría es el del Padre que dio Jesús, del Padre que recibe al Hijo pródigo. El Hijo le dice, no soy digno, que es un ataque a su identidad. No soy digno de ser llamado tu Hijo. Esta es una generación sin identidad. Es una generación que está renunciando a quién soy originalmente. Y el Padre ignora lo que el Hijo le dice porque el Hijo remata diciendo, recíbeme como un esclavo, recíbeme como un jornalero, porque yo te debo todo y no tengo cómo pagarte. Pero por lo menos déjame en casa comer dignamente y vivir dignamente. Y el Padre ignora el mensaje del Hijo, acepta su arrepentimiento, pero le dice al Hijo, este es mi Hijo, el que creí que se había perdido y ha vuelto. Es más, pensé que había muerto, pero está vivo. Pónganle argolla, pónganle una túnica nueva, organícenlo y hagamos un banquete. Y esto es lo que yo podría decirle a esta generación. No hay nada malo que tú hagas que provoque que Dios te ame menos. Y no hay nada espectacularmente bueno que provoque que Dios te ame más. Porque nunca se trató de lo que tú hacías. Se trató de lo que Él hizo en la cruz, por ti. Y Dios no te ama por lo que haces. Te ama por lo que eres. Su hijo, su hija. Y por lo que Él es, tu Padre. Y por su esencia, amor. Y es ese amor el que hará que ya no te portes como un hijo pródigo criando cerdos, sino como alguien que valorará una segunda oportunidad en la vida. Porque Dios te ama como eres, pero no aceptará que te quedes como estás. Por consiguiente, el amor es el que cambia la gente. Alex, para terminar, ¿dónde te podría seguir la gente en tus redes sociales o algún correo para que, si necesitan ayuda de liderazgo, terapia, una conferencia tuya que es impresionante
la visión y el liderazgo que Dios te ha dado, ¿dónde podrían contactarte? Bueno, en mis redes sociales, de hecho yo casi no me busco, pero tengo mis redes sociales. Y en mis redes sociales, por ejemplo, aparezco en Instagram como Paz Alex Hernández. Así aparezco como Paz, no como Paz de La Paz, sino con S de pastor. Paz Alex Hernández, así aparezco. Y ahí me puedes contactar, podemos tener un espacio para que mucho de mi contenido que yo hago, mis reflexiones, lo subo ahí, subo contenido terapéutico, mi vida, me encanta mostrar mi vida ahí, la familia, porque literalmente hago de mis redes sociales kintsugi. Le muestro tal y como soy, pero ahora con dignidad y amor. Alex, que te agradezco que me permitas hablarte con esa cercanía. Con todo el amor. Tienes un Agradezco amigo en Colombia para tomar café. y lo acepto, te la arrebato, que es uno de los países que siempre he querido conocer. Y te agradezco, en verdad, gracias por este impacto, porque ha sido de mucha bendición. Espero que a todos les haya impactado tanto como a mí, o hasta mucho más, porque cada historia resuena diferente en sus corazones. Gracias por tu tiempo, en verdad, y no me queda más que decir que, wow, se nota que eres un elegido y que estás viviendo con propósito, aferrado a Dios. Felicidades, muchas gracias por estar aquí. A ti mil gracias y una frase que me encanta porque la viví en mi propia vida y me rescató y es que cada noche oscura, para aquel que lo esté pasando así, cada noche oscura siempre tiene un nuevo amanecer. Y la noche oscura, lo más fuerte es a las 3 de la madrugada. Pero puedo decirte que siendo el momento más oscuro de la noche, estás muy cerca de un nuevo amanecer. Y pronto saldrá el sol de justicia a favor de tu vida. Por lo que estás pasando es temporal. Pero sí es importante que tengas la fe y la esperanza de que con la ayuda de Dios y gente bien formada y educada, puedes avanzar, crecer y restaurar. Un abrazo para todos y mil gracias.